Sea Akadosh Baruj Hu, sea el Santo, bendito sea Él, bendecido por siempre jamás. Le damos toda rabá a nuestro Abba Kadosh, quien nos favorece, nos bendice, nos potencia con un nuevo Yom Shabbat. Así que nuevamente estamos en un nuevo Yom Shabbat, entendiendo que es la oportunidad que el Boreolam, el Creador del mundo, bendito sea Él, nos da para que nos desconectemos del 1% que es nuestro mundo físico. Es la oportunidad de desconectarnos de la rutina diaria, de hacer melajá, actividades propiamente de este mundo material. Es la oportunidad del Creador del mundo para parar, para detenernos en todo lo que tiene que ver con actividades materiales. A la base que el Eterno nos ha dicho, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y en el séptimo día harás Shabbat. Es Shabbat, reposo, descanso para Hashem tu Elohim. Y esta desconexión que el Eterno nos permite hacer hoy del 1% en nuestro mundo físico, por supuesto que es también la oportunidad para que podamos conectarnos con la luz. Es decir, hacer la conexión con el 99% que es la conciencia divina, lo real, lo verdadero. Que de hecho de esta conexión espiritual que hacemos los Bene Israel en cada Yom Shabbat, de esta conexión es que nos atraemos la energía de la vida. Ya entendemos que es la energía de la vida. Y ciertamente de la bondad de este día sagrado es que nos atraemos la energía de la vida para que nos vaya bien en todas las áreas. Así que Shabbat Shalom para todos en este día 14 de julio del año 2023 y día 26 del mes cuarto, el mes de Tamuz del año 5783 de la creación del mundo. Y como dijo el Ari, como dijo el Arizal, Itzhak Luria, todos deberían conectar cada Shabbat con la energía de este día sagrado. El Arizal, Itzhak Luria, dice, todos deberían conectar cada Shabbat con la energía de este día sagrado. O de hecho, más textualmente, dice el Arizal, todos deberían cada Shabbat conectar con la energía del Shabbat. Así que el Shabbat es más que el séptimo día de la semana. El Shabbat es un mundo espiritual que se hace accesible para todos nosotros acá en nuestro mundo físico. Ahora, conectando con esta energía del Shabbat, por supuesto que de esta manera, espiritualmente, físicamente, en salud, materialmente, en todos los sentidos, hacemos méritos para que nos vaya bien hoy, mañana, la otra semana, el próximo mes, el próximo año, e incluso para que nos vaya bien en vidas futuras, en migraciones del alma venideras.
Así que de nuevo, Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim y Talmidim en cualquier lugar del mundo donde se conecten con esta energía sagrada. Y bueno, en nuestro ciclo anual de Torah, hoy nuevamente tenemos Parashá doble, Parashot doble. Tenemos la Parashá Matot, la número 42, y Masei, la número 43. Que de hecho con estas dos últimas Parashot estaremos cerrando Bezrat Hashem en este Shabbat el cuarto Sefer Torah. Estaremos cerrando el Sefer Bemidbar, el libro de Números. Ahora, en total, en estas dos parashot tenemos 7 capítulos, bastante extensos, bastante largos, con profundidad o con códigos escondidos que, por supuesto, a uno que otro capítulo le vamos a ver verdades en las cuales nos vamos a detener un poco para pues de esa manera buscar siempre nuestro despertar de conciencias. En ese sentido, arranquemos de una vez. Abrimos el capítulo 30, Perek Lamed, capítulo 30, Sefer Bemidbar, libro de Números. Parashá Matot. La primera enseñanza que tenemos en este capítulo 30 de nuestra Parashá trata específicamente sobre el área de los votos. El neder. Neder es voto en hebreo. Neder. Cuando hablamos de votos, estos, por supuesto, son pronunciados por nuestras bocas. Son pronunciados por nuestros labios. Y al momento de hacer estos votos, nuestra alma queda ligada a ellos. No es solamente el hecho de decir, de pronunciar, de hablar, sino que cuando nosotros hacemos votos, nuestra alma queda ligada a ellos. Incluso el mundo espiritual toma nota, registra o documenta todos aquellos votos que han pronunciado nuestros labios. Y no solamente los mundos espirituales registran o documentan los votos que hacemos, sino también están pendientes y verifican su cumplimiento. Porque si acá abajo nosotros nos olvidamos de ellos, el mundo espiritual está muy, pero muy pendiente que los cumplamos. No hacerlos, no cumplirlos, eso trae consecuencias muy, pero muy negativas. Se atrae el rigor de Elohim. Así que pronunciar votos es algo muy sagrado, muy serio, muy delicado. Y no cumplirlos, eso significa que el mundo de la luz autoriza al mundo de la oscuridad para hacer daño a esa persona que ha pronunciado el voto y no lo ha cumplido. Por supuesto que el Eterno es paciente y espera el cumplimiento del voto mucho tiempo, si es posible. Pero eso sí, no lo olvida.
no lo olvida. Y eventualmente crea alguna circunstancia, a veces como una señal para recordarnos que hemos hecho un voto. Todos recordamos que Jacob Avinu, antes de salir de Padán Aram para la casa de su tío Labán, cuando salió de la tierra de Israel de Beersheba a Padán Aram, Jacob Avinu hizo un neder, hizo un voto. Y Akadosh Baruj Hu esperó largo tiempo para que Jacob cumpliera ese voto. Y como no lo cumplía, el Eterno trajo una situación muy difícil al patriarca, con la cual Jacob recordó su voto. E incluso más adelante, el Eterno le dijo, se le apareció a Jacob y le dijo: yo soy el Elohim de Betel, a quien tú le hiciste un voto. Y ya habían pasado muchos años. Así que cuando nosotros pronunciamos las promesas o juramentos o votos, ciertamente el mundo espiritual toma nota de lo que prometimos, lo que dijimos, y están verificando el cumplimiento de ellos. Si no lo hacemos, reitero, eso hace que vengan sobre nosotros situaciones pero muy difíciles. Bueno, en esto nuevamente volvemos a lo que aprendimos en la parashá anterior, la parashá Pinjas, que antes de hablar, nosotros primeramente debemos de analizar, pensar, evaluar lo que vamos a decir. Y en este caso, antes de hacer un voto al Eterno o a personas, primeramente uno debe de analizar si podrá en el caminar de la vida cumplirlo. Porque no es algo a la ligera, no es algo que nosotros decimos: hoy el viento se lo llevó. No es así. Así que antes de pronunciar votos, uno debe de medir, analizar o evaluar, porque lo reitero, uno está ligando su vida o su alma a ellos. En ese sentido, recordemos lo que se nos escribe en el libro de Kohelet, en el libro de Eclesiastés. Cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del malaj que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Nos dicen los principios cabalísticos que la boca es impulsada principalmente por el Yetzer Hará, por el instinto malo, la inclinación al mal. Por lo mismo, no hacer votos apresurados es cuidarnos, es tener a raya
es ser prudente en cuanto a la influencia negativa del Yetzer Hará. Y si los hacemos, si hacemos votos, pues hay que cumplirlos para no tener después consecuencias negativas sobre nosotros. Leamos, abrimos en el capítulo 30, versículos 2 y 3 en hebreo y en español. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 30, versículos 2 y 3. Vayedaber Moshe el Rashe Amatot libene Israel lemor. Ze adavar asher tziva Adonai. Ish idor neder la Adonai o Isavea Shavua lesor Isar al Nafsho lo Yahel devaró Kehol ayotze mi piv yase. En español dice, habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que ordenó el Eterno. Cuando un hombre prometiere un voto al Eterno, o hiciere un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra. Conforme a todo lo que saliere de su boca, así hará. Sigamos. Capítulo 31. Tenemos la orden del Eterno de hacer la guerra contra Midian. La venganza del Eterno contra Midian. Recordemos que por consejo de Bilam, Balak envió moabitas y mujeres de Madián o de Midian, el nombre hebreo es Midian. Estas mujeres hicieron caer a los hombres, a los Bene Israel. Después que murió Bilam, Balak y los príncipes que se habían aliado con ellos, en esta batalla que el Eterno está ordenando hacer a las tribus, a las matot, se le ordena a las tribus pues darle muerte a todos aquellos que hicieron caer, pecar a los hijos de Israel. Ahora, ciertamente leer de la Torá, de las Escrituras, guerras y más guerras, si no se entiende de una perspectiva mística o cabalística, siempre vamos a verlas de una forma donde vamos a desviar la atención de lo que realmente el Eterno nos está indicando en ellas. Porque las guerras en la Biblia, más allá de su literalidad, que son así tal como están descritas, más allá del pashat o del sentido literal, las guerras o las batallas que están registradas en toda la Biblia representan verdades espirituales. Las guerras o las batallas literales representan nuestras batallas espirituales que libramos a veces todos los días. Y ciertamente las libramos de generación en generación. Estamos hoy en esta migración del alma
y seguimos liberando batallas, peleando batallas espirituales, haciendo guerras espirituales. Volvemos en otro nuevo viaje del alma, en un nuevo cuerpo, y la batalla sigue. Las luchas siguen, las guerras siguen. Nos vamos de este mundo y volvemos en otra migración, tomamos otro cuerpo y continuamos peleando batallas, haciendo guerra. De acá que hay que entender el principio que todas las batallas de la Biblia, más allá de su literalidad, representan las batallas espirituales que cada uno de nosotros liberamos de generación en generación. De hecho, desde el momento en que el alma encarna en un cuerpo físico, a partir de allí comienza para la Neshama toda una batalla interna. Comienza una batalla con nuestra columna izquierda. Esa energía o esa fuerza que nos impulsa solamente a ver nuestros propios beneficios egoístas o buscar nuestra propia gloria humana. Es una batalla que libera el alma desde que toma cuerpo acá abajo. Una batalla interna. Con la columna izquierda, una batalla con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entiéndase que cuando se nos habla del árbol de la vida, se refiere a la Neshama, al alma. Cuando se nos habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, se refiere a nuestro cuerpo. Entonces, la Neshama, desde que encarna, viene a pelear batallas con la inclinación al mal que está a la par o junto con ella. Así que hay una batalla interna, una lucha, una guerra espiritual encarnizada en el interior de cada uno de nosotros. Adicionalmente tenemos la batalla externa, la guerra o la lucha o la batalla con el 1% de nuestro mundo físico. Porque para nadie es un secreto que este mundo, que es apenas el 1%, ciertamente este mundo es seductor. Este mundo, que es un espejismo, a la verdad hechiza, atrae, tiene una fuerza pero tan irresistible con la que la Neshama debe de luchar todos los días. Por eso es que los sabios nos dicen, la vida nos presenta tentaciones y obstáculos contra los que debemos luchar para ir elevándonos cada vez más y alcanzar la perfección espiritual. Repito, la vida, nos dicen los sabios, nos presenta tentaciones y obstáculos contra los que debemos luchar para ir elevándonos cada vez más y alcanzar la perfección espiritual de nuestra alma. Entonces, tomemos como base que las guerras en la Biblia
más allá de su literalidad, representan las batallas internas que cada uno de nosotros liberamos todos los días. En el caso de la guerra contra Midian, que es de la que nos habla casi todo el capítulo 31 de nuestra Parashá Matot, tomemos contexto, leamos unos cuantos versículos. Tomemos contexto para que analicemos esta guerra y veamos cómo se cumple de una manera espiritual en nosotros. Dice Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 31. El Eterno habló a Moshe diciendo: a la venganza de los Bene Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Midian, y hagan la venganza del Eterno en Midian. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Moshe los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Pinjas, hijo del Cohen Elazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Midian como el Eterno lo mandó a Moshe. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Midian, Evi, Rechem, Tzur, Ur y Reba. 5 reyes de Midian. También a Bilam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y a todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moshe y al Cohen Elazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que está junto al Jardén frente a Jericó. ¿Qué es lo que entendemos espiritualmente de esta batalla literal? Nos dicen los sabios cabalistas: nosotros también combatimos en forma continua con la versión actual de Midian, que representa las características negativas dentro de nuestro ser, así como los aspectos negativos de nuestro entorno. La batalla literal contra Midian, todos los días la estamos liberando. Nosotros también combatimos de forma continua con la versión actual de Midian, que representa las características negativas dentro de nuestro ser. ¿Y que acaso tenemos características negativas dentro de nosotros? De hecho, cuando nos vamos a acostar en la noche, decimos: si no somos tan insolentes para decir que no hemos pecado,
Porque si hemos pecado, decimos que no somos tzadikim. Nosotros también combatimos de forma continua con la versión actual de Midian, que representa las características negativas dentro de nuestro ser, así como los aspectos negativos de nuestro entorno. Ahora, para que veamos que la batalla contra Midian se sigue liberando en nuestro interior todos los días, aquí tenemos la palabra hebrea para Midian. Midian. Todos aquellos que saben hebreo ven que estas tres letras últimas, Dalet, Yud, Nun, esto nos habla de juicio. De ahí que cuando decimos el Yom Adin, aquí es Adin también. Entonces la raíz de Midian, Dalet, Yud, Nun, nos habla de juicio. Así que esta batalla literal contra Midian nos enseña que todos debemos hacer guerra contra nuestro Midian interno. Es decir, nuestra negatividad de juzgar y de andar juzgando a medio mundo. Ya sea en el pensamiento, ya sea con palabras. Es una de las midot negativas con las cuales tenemos que luchar. De acá que la batalla literal contra Midian nos enseña que todos debemos hacer guerra contra nuestro Midian interno. Es decir, nuestra negatividad de andar juzgando a los demás. ¿Qué problema es? ¿Qué característica más fea, más negativa, más mala la que hay dentro de nosotros? Andar juzgando a los demás por lo que hacen o por lo que dejan de hacer, por lo que son o por lo que no son, por lo que tienen o lo que no tienen. Es un área fea en nosotros. Y juzgamos en el pensamiento y en palabras. Todos tenemos a Midian dentro. Por lo tanto, la guerra de la que estamos hablando en nuestra Parashá Matot, más allá del Pashat, se nos está hablando a nosotros, Bene Israel, en cada generación. Haz guerra contra tu Midian. Destruye a Midian en tu vida. Incendia Midian dentro de ti. Destrúyelo, acábalo, arrásalo, no dejes nada. Si no destruimos a Midian, Midian terminará destruyéndonos a nosotros. Si no desarraigamos esa área de negatividad, de andar juzgando, eso nos va a generar un gran problema, porque al final, Haz Veshalom,
si no enmendamos, si no corregimos ese mal hábito, nosotros mismos también caeremos en el juicio divino. Recordemos algo que vimos en la parashá anterior. Nos dicen los sabios, experimentamos juicio en nuestra vida solamente porque nosotros juzgamos a los demás. ¿Por qué es que somos juzgados? Porque somos dados a juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, dicen las Nuevas Escrituras. Experimentamos juicio en nuestra vida solamente porque nosotros juzgamos a los demás. Cuando una persona abre el portal al juicio, mediante pensamientos o acciones, la energía de juicio es aplicada de inmediato a su propia vida. Esta es la ley universal de causa y efecto. Lo que tú das es lo que recibes de regreso. Por eso es que tenemos la guerra contra Midian. ¿Quién es Midian entonces en nosotros? Esa área negativa de andar juzgando a todos. Cómo se viste, cómo camina, qué tiene, qué no tiene, cómo es su casa. Si no destruimos a Midian, el mal hábito de juzgar a los demás, Midian terminará destruyéndonos a nosotros. Haz veshalom, caeremos en el mismo juicio con que juzgamos a otros. De hecho, los sabios a nosotros nos hacen ver, y la misma experiencia de la vida nos ha dado la razón. A veces cuando uno juzga a una persona, dicen los sabios que nosotros apenas vemos una pequeñísima parte de lo que es la realidad, la verdad del todo. Y nosotros creímos haber visto el todo nada más con un puntito que logramos ver. Y si solo con ese puntito que vimos ya lo juzgamos, oiga, es una realidad, es un hecho que nuestro juicio casi siempre es equivocado, mis amigos. Porque no conocemos la realidad, la verdad, el entorno, las razones, los motivos, los porqués. O sea, nosotros solo vemos una pequeñísima parte de la situación que juzgamos. Definitivamente nos equivocamos en el juicio. Hacemos un juicio incorrecto. De hecho, casi siempre las cosas no son como las vemos. Casi siempre nunca son como las escuchamos o como las creímos. Casi nunca son así. A la vuelta de la esquina uno ve la película más completa, el panorama más aclarado, y de repente uno se da cuenta que la manera de ver nuestra, o de escuchar, o de creer, fue incorrecta. Por eso los sabios nos dicen, solo vemos una milésima parte de lo que es la realidad del todo. Ahora,
Sobre esto de juzgar o destruir a Midian, nos dicen los sabios, el que juzga a su prójimo con indulgencia será el mismo juzgado así por el Eterno. El que juzga a su prójimo con indulgencia será el mismo juzgado así por el Eterno. Hay un versículo en la carta de Jacob, en las Nuevas Escrituras, la carta de Jacob, mal traducido como Santiago, en el capítulo 2 y su versículo 13, Jacob 2:13 se nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por lo tanto, el que juzga a su prójimo con indulgencia será el mismo juzgado así por el Eterno. Y les recuerdo una parte que nos dicen los sabios. Si la falta de su prójimo fue puesta en evidencia por el testimonio irrefutable de dos personas, o sea, si de verdad se comprobó la falta, o sea, a todas luces fue un hecho, o sea, la verdad salió a la luz, no debe actuar como juez, sino manifestar bondad e indulgencia y buscar la forma de minimizar la falta. Y si no lo hacemos, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, la guerra que tenemos en la Parasha Matot, hoy que dice Akadosh Baruj Hu a Moshe, habla a las cabezas, habla a los varones, habla a las tribus de Israel, y diles que hagan la venganza del Eterno contra Midian, que acaben, que destruyan a Midian. Más allá de la literalidad que tenemos de esa guerra, la enseñanza principal, porque ¿qué ganamos con estar viendo una guerra que ocurrió hace miles de años y estar estudiándola todos los años, y la guerra que ocurrió y que fue Pinja y 12,000 de cada tribu y mataron aquí, mataron allá y destruyeron aquí, destruyeron allá e incendiaron aquí e incendiaron allá y trajeron las mujeres, los niños y trajeron el botín? ¿Y en qué nos ayudaría estar viendo nada más la historia? Pero en la historia tenemos la enseñanza que la guerra contra Midian, amigos míos, aún no ha terminado. Es una guerra que estamos liberando y que debemos liberar todos los días. ¿En qué consiste? Hay que arrancar, hay que desarraigar, hay que destruir a Midian dentro de nosotros. Esa área fea, negativa, de andar juzgando a los demás. Porque la guerra que estamos viendo representa nuestras batallas espirituales, nuestras batallas internas. Vamos casi cerrando. Reitero lo que nos dicen los sabios. Nosotros también combatimos de forma continua.
con la versión actual de Midian, que representa las características negativas dentro de nuestro ser, así como los aspectos negativos de nuestro entorno. Por supuesto, y Bezrat Hashem, vamos a continuar hablando de esta guerra en la siguiente clase, pero principalmente viendo las lecciones espirituales que hay para cada uno de nosotros. Estas verdades espirituales ciertamente son las que elevan nuestros estados de conciencia, que es la finalidad del estudio sagrado de la Torá, elevar nuestros estados de conciencia. Así que nos quedamos por acá en este momento con la Parashá Matot y Masei. Nos quedamos acá para proseguir ya con el hermoso Kiddush, con ese evento, esa ceremonia tan mística, tan sagrada, tan cargada de luz, tan cargada de energía, tan llena del campo energético de la Malká. Vamos a hacer Kiddush en nuestras mesas de Shabbat. Vamos a hacer la ceremonia, los rezos, a comer y a beber, por supuesto, con las bendiciones y todo lo que implica un Kiddush. De igual manera, les recuerdo que Bezrat Hashem, el día de mañana, horas luz de este Shabbat, nuestra Kehilá estará abierta a las 8 de la mañana. Estaremos desarrollando áreas que no transmitimos, pero también estaremos transmitiendo la Parashá de la semana a las 10 horas, 10 de la mañana, hora El Salvador. Con todo, de 9 a 10 tenemos otras actividades, otras áreas que desarrollamos. Por la tarde, como ustedes saben, siempre en nuestra Kehilá, que estamos ubicados en Ciudad Delgado, la calle del Comercio. Por la tarde, nuevamente, la Kehilá está abierta a las 3 de la tarde. Comenzamos a las 3:30 hasta cerrar con la ceremonia de la Havdalah. Así que, Haverai y Talmidai, disfrutemos de este Yom Shabbat. Llenemos nuestras vasijas de luz divina. Permitámosle a Akadosh Baruj Hu que la energía del estudio de la Torá despierte y eleve nuestros estados de conciencia. Así que Bezrat Hashem será hasta mañana. Y nuevamente, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y disfrute de la ceremonia del Kiddush.